frecuencia es mayor, se tiene mayor atenuación. Esto, los que tengan Wi-Fi de estos últimos que están viendo los modem con las dos bandas, ya sea 2.4 y 5.8 en Wi-Fi, se darán cuenta de que si uno conecta el teléfono o la PC en el 5.8 y está cerca del modem, funciona bastante bien, mucho más rápido, etcétera. Pero apenas haya algún obstáculo en el medio del modem y la PC o el celular, la señal en la banda de 5.8 decae mucho. Esto es debido a la atenuación, entre otras cosas, porque la frecuencia es mayor, 5.8 GHz contra 2.4, que es la primera banda que se usa, tiene mayor atenuación a mayor frecuencia. Bien, bueno, esto es un poco de memoria, ¿no? La definición de dB, a nivel matemático es así, hay que tener muy en cuenta de que, bueno, el 10 logaritmo en base 10 de la potencia de entrada como denominador y la potencia de salida como numerador. Es muy importante tener eso en cuenta para no, por ahí, cometer algún error en algún cálculo. Dice, si una señal pierde la mitad de su potencia, se dice que perdió 3 dB. Acá hay una gran distribución, ¿no? También es matemática. A ver dónde está eso. Usando la misma fórmula que daba como correcto ahí en la opción anterior, yo lo calculé. ¿Cómo? Que ahí en la pregunta anterior, bueno, obviamente usando la opción correcta, yo lo calculé al valor. ¿En la 6 o en la 5? Claro, en la 6 usando la fórmula. Claro, claro, claro. Pero más allá de eso, el concepto que quiero que quede claro, que está acá en alguna slide, déjenme un ratito que lo encuentre. Acá está. Miren, la definición de dB es esta, ¿no es cierto? 10 logaritmo en base 10 de la potencia de ingreso o potencia input y la potencia output. Hay que entender lo siguiente, que digamos por ahí es difícil para los niños de sistema, yo soy de sistema, sé de qué estoy hablando. El dB no es una medida de potencia en sí, el dB es una idea de la relación entre dos potencias o entre la misma potencia en un lado del circuito y en el otro lado del circuito. Es decir, la potencia acá de 3 miliwatts, ¿cómo llega acá? La relación que hay entre esta potencia de salida y esta potencia de entrada es lo que me da el dB. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una relación de P out o P y P in de un medio, es decir, que perdió la mitad, o sea, yo mandé 2 y llegó 1, entonces la relación es 0,5, perdí la mitad, se supone o se sabe que yo perdí 3 dB, menos 3 dB. ¿Está? De la misma forma, si la relación es 2, es decir, la energía que yo puse en un circuito se amplificó y llegó el doble del otro lado, entonces tengo 3 dB de ganancia. ¿Sabes? Son valores típicos que es interesante tenerlos en la cabeza para saber de que si una energía llegó menos 3 dB es porque perdió la mitad de su energía, simplemente. Después todo se calcula con esta formulita, no hay mucho más. Bien. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si suponemos que pasar una señal por un amplificador, la relación entre las potencias de señal de entrada-salida es igual a 100 veces, la señal ganó 20 dB. Bueno, esto también sale de acá o de la formulita. Relación 100 veces son 20 dB. ¿Tá? De ahí viene también la mención de que si la relación, insisto en esto, esta relación de Pout sobre Pi es menor a 1, es menos que 1, no es que sea negativa, es menor al número 1, los dB van a ser negativos.
Estamos hablando de una atenuación. ¿Sí? Entonces fíjense que todos los que son en menor a 1 dan en negativo. O sea, estamos atenuando la señal o la potencia. ¿Sí? Entonces, sigamos acá. Bien. Atenuación versus ganancia. Bueno, eso lo voy a ver desde acá. Esta es la 8. La 8. Dice, indique si todos los cálculos de la tabla de la imagen son correctos. No me acuerdo qué pusieron, pero esta no es correcta. De la relación 2 dB4, no. Si la relación es 2, o sea, gané el doble de potencia, ya en dB sería 3. Este no es correcto. Después lo pueden hacer, insisto, el cálculo matemático. Y acá también dice, según los cálculos realizados en la tabla, indicar cuántos valores de atenuación hay. Bueno, se puede saber, ya sea porque la relación es menor a 1, 0,25 y 0,001, o porque los dB dan en negativo, menos 6, menos 30. ¿Sí? Son dos los valores de atenuación que tiene esta tabla. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, pasamos entonces a lo que es el práctico, que supongo ya lo tienen bajado, y si no lo bajan, la dinámica de la parte esta de la clase es así. Los apellidos hasta la O inclusive, los apellidos hasta la O inclusive van a resolver el punto 1A. ¿Sí? Y los apellidos de la O en adelante, sin incluir la O, van a resolver el B y el C. Ya lo vamos a leer y si hay alguna duda lo charlamos. Insisto, hasta la O inclusive el 1A y después de la O el B y el C. Y después yo al final de la clase les doy una idea de cómo resolver el D. ¿Sí? Bien. Dice, ejercicio 1, según la imagen, lado A, el router transmisor genera una señal de 63.1 mW que pasa por un cable coaxil cuya atenuación es de 0,35 dB por metro. La señal es amplificada por una antena y enviada con una frecuencia de operación de 5.8 GHz al lado B. En el lado B, la antena tiene una ganancia según el gráfico y la atenuación por metro del coaxil del mástil es la misma que del lado A. La sensibilidad del receptor es de menos 80 dBm. Bien, calcular el RSSI. Este es el A. El B, el sistema así planteado funciona, considere un margen de recepción de 10 dB. Y la C es si el lado B debiera moverse de tal forma que la distancia sería ahora de 10 kilómetros, el sistema sería viable, recalcule RSSI. ¿Está? Bueno. ¿Dudas, consultas antes de que se larguen acá a resolver? A ver. Daniela Díaz, ¿estás ahí? Sí, profe, pero yo no lo pude hacer porque falté a la clase de teoría y bueno, todavía no lo pude ver la grabación, así que bueno, no sé mucho de este tema. Bueno, a ver, Facundo Aparicio. Yo sí fui a la clase, pero no lo entiendo del todo, no lo resolví, la verdad. Ajá. Yo no entiendo por qué no preguntan, no levantan la mano, bueno, no importa. Avellaneda, Pablo. Profesor, todavía no lo estoy terminando de graficar. Estoy Ajá. realizando el cálculo recién, perdón. ¿En qué andas? Estoy haciendo el cálculo del RSSI, poniendo los valores recién. ¿Y qué valores tenés? Y bueno, estoy poniendo los valores que genera el módem. Ya he sacado los decibeles que pierden los cables, el coaxil de 16 y el 18, ya ambos, la pérdida que tienen esos, así que estoy armando recién el cálculo. Bueno, ojo, a ver, y eso también va para todos. Ojo con este número, ¿no? Sí, Que ese hay para que el pasarlo cálculo a de... decibeles. ¿Cómo?
hay que pasarlo a decibeles. A dBm, sí, decibeles dBm, en realidad, dBm, claro. con... ¿dónde tengo el mouse? Acá está. Pues a dBm con esta formulita. Ah, bien. ¿Está? ¿Entienden lo que estoy diciendo el resto de la manada? Yo no, profe. Yo estoy en la misma situación que mi compañera, que no pude estar en la teoría de en la anterior. Ok. A ver. Un poco para todos, un poco para los que no vinieron. No sé, pasa que si no han visto la clase es más difícil. Pero, a ver. ¿Dónde está el Es un estándar eso, digamos. Es un estándar eso, digamos, o sea, en lugar de hacer la potencia sobre la potencia enviada, se divide sobre una potencia base, digamos. Para calcular el RSSI, nosotros tenemos que pasar todas las potencias que hay en el sistema, lo tenemos que poner en dB o dBm o dBi, que son unidades que se pueden sumar en ellas mismas. O sea, dBm se puede sumar con dBi y se puede sumar con dB. ¿Está? A nosotros nos dan una potencia en miliwatts. Esta potencia en miliwatts yo no puedo poner en esta fórmula. Por tanto, debo ocupar debo buscar la forma de pasarlo a dBm. Que el dBm no es otra cosa que la potencia que me dan comparada con un miliwatt. ¿Sí? Recuerden que yo les dije, le habrá dicho el profesor también, de que el dB no es una medida de potencia en sí, sino que es una medida comparativa, entre grandes comillas, entre dos potencias. Entonces, acá recuerden que la fórmula principal de dB es PO sobre PI, la potencia de entrada, potencia de salida. El dBm se calcula teniendo una potencia de entrada de 1 miliwatt para siempre. Bien. De tal forma de que vamos a comparar la potencia que tenemos con 1 miliwatt. Eso nos dará la potencia igual, insisto, entre comillas, en dBm. Con este dBm yo puedo usar para hacer la suma sumas y restas que me requiere el RSSI. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, nada, a ver. Profe, Sí, bueno, ahí hice unos cálculos, todavía no saqué el resultado, pero hice el cálculo y el RSSI es igual a esos 63,1 miliwatts, es equivalente a 18 dBm, se le resta los 5,6 dBi del cable, o sea, los no, 16 pará, metros. Pablo. A lo que hayas hecho, sacar una foto, eh, subirla al chat bien, y lo bien. discutimos. Bueno,
Daniela, Sí, Rocío. profe. Ah, vos no viste la clase de teoría. Claro. Ah, qué pena. Bien. Rita, ¿estás ahí? Rita, Sí, profe, estoy aquí calculando. Tratando de calcular. Ajá, ¿y en qué andas? Estoy tomando más o menos lo que le está diciendo al compañero como para que me pueda ubicar bien cómo calcularlo al RSSI. Bien, bien. Bueno. Don Zurita, ¿estás por ahí? Bien lo que Sí, profe. ¿A vos te toca saber si esto funciona o no? ¿Funciona? ¿Cómo? Disculpe. ¿A vos te tocaba saber si esto funciona o no? ¿Te acordás? Eh, ¿El sistema así planteado funciona? eh, creería que sí, puede ser. No me pregunte a mí. Yo le estoy preguntando a usted. ¿Cómo puede saber si funciona o no? Con la sensibilidad de recepción. Sí. Y porque tiene un margen mayor al considerado. Pongámosle que sí. ¿Qué más? No sé. ¿Quién nos puede ayudar acá a Matías? Matías. Siempre y cuando la potencia recibida esté por encima del umbral de sensibilidad mínima, funciona el sistema. Epa. Siempre y cuando la energía recibida esté por arriba del umbral de escucha de alguna forma. A ver. Tengo un chat. Ah, tengo una imagen. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, para copiar imagen. Sí, bien. Bien, a ver, ¿quién ha hecho esto? Yo, profe Avellaneda. Qué lindo el dibujo. A ver, contame, ¿qué has hecho? Bueno, primero saqué la fórmula de la diapositiva del profe de teoría. Ah, De ahí el profe de teoría dejó una página, cómo calcular la pérdida de acuerdo a la distancia y a la frecuencia. En este caso, 2 kilómetros a la frecuencia de 5,8. Y de ahí fui armando la fórmula y con la otra fórmula calculé, o sea, con la fórmula que está hacia el lado derecho, se calculó los miliwatts a los dBm.
Y eso es todo. ¿Y cuánto da? Todavía no lo saqué. Ahora voy a verlo en la calculadora. Ajá. Da menos 59.63. Yo también tengo los mismos valores que el compañero. Bien. Bien. Quiere decir que tiene buena recepción. Bien. Bien. A ver. Rodrigo. ¿Estás ahí, Rodrigo González? Sí, profe, lo estoy haciendo todavía. Está bien. Yo te hago una consulta acá viendo lo que ha dicho el compañero. Sí. ¿Por qué? Ay, no puedo poner un gráfico, perdón. A ver si puedo. No. Acá. A ver, no puedo. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué este valor el compañero lo ha puesto en negativo, considerando que acá está en positivo? Es el... Perdón, es, justo pasó una moto ahí. ¿Cómo? es lo que pierde por ir por cable, digamos, la atenuación, creo. Es la atenuación. Sí, señor. Es la atenuación. Y este valor, si bien no está hecho el cálculo, estaría bueno si alguien ya hizo todos estos cálculos, que me mande la fotito de cómo han hecho los cálculos, ¿no? Este valor también está en negativo, que es básicamente la pérdida del aire, o sea, la pérdida que va, una vez que sale la señal y llega hasta acá, este tramo de 2 kilómetros pierde 113.73. 9,63. Esto es el negativo. Vamos a poner dB. Bien, perfecto. Ahora, Tomás Escobar. Nos quedó poco, ¿eh? A ver. No me aguantan mucho. Somos 13. Muy bien. Y yo 14. Tomás, Sí, profe, lo escucho. vos has visto la clase, has leído, sos un capo en atenuación, me imagino. Sí estuve en la clase, pero no repasé, pero sí me acuerdo. Si te acordás. Bueno. ¿El sistema así funciona o no? Dice, sí, debería funcionar. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta lo que es el RSSI y dice que es un margen de recepción de 10 dB, estamos por encima del umbral, digamos, de sensibilidad, por lo que no hay un corte de conexión. No sé si me explico bien. ¿Y cuál es el corte de conexión? ¿Dónde estaría el umbral? A eso sí que ya no sé cómo contestar. Joana Delgado. Sí, profe. Disculpe que no he escuchado bien porque salí y entraba a la clase, no tengo, mi internet se me va. He escuchado Bueno, la mitad de lo que me dicho. listo. Acá un compañero calculó el RSSI, le salió este valor que está acá, 59,63 dB en negativo. La pregunta es, y en referencia al TP, sí, al inicio del TP, que está acá. ¿El sistema funciona o no? A ver, Facundo. Facundo Frosoni. Sí, profe. ¿Funciona o no funciona el sistema? Eso es cuando la distancia es de 10 kilómetros. No. Estamos en los 2 kilómetros todavía.
donde tenemos un RCCI, 59.63. Ah, y no debería, ¿o sí? O sea, si dice considera un margen de recepción de 10 dB, significa que puedo tener una pérdida de hasta 10 dB. A ver, Rodrigo. Profe, puede ser que en el problema dice que el receptor tiene hasta menos 80 dBm. Y menos Ajá. 80 es o sea, menos 59 está antes que menos 80, si nos ponemos en un valor más chico que, a ver, es un valor más grande que menos 80. Claro, porque está negativo. entre 0 y Entonces, 80. claro, entonces tendría que funcionar según Menos 80. mi lógica. Claro. Rita, Bien, señal. y Rita, escúchame, ahí habla así de menos 80 dBm. Vamos a ponerlo acá. Perdón, que pierdo el mouse. Ahí está. El receptor sí tiene una sensibilidad de menos 80 dBm, pero acá habla de un margen de recepción de 10 dB. ¿Qué significa eso? Margen de recepción de 10 dB. Que está entre menos 10 y 10 dB. O sea, va desde 70 a menos 70, menos 80, y desde menos 80 a menos 90. Es lo que entiendo. ¿Puede Está ser? bien, está bien. Estás muy cerca, estás muy cerca. ¿Qué es lo que está planteando el problema? O sea, mal explicado. Mal explicado, profe. Está bien lo que estás planteando, yo lo quiero poner un poquito más en contexto. Lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el TP es que el router, digamos, o del lado B, a ver si puedo robar acá, ahí está. Del lado B tiene una sensibilidad, este margen que tiene acá abajo, tiene una sensibilidad de menos 80 dBm. Ahí escucha, o sea, si la señal llega, el RSSI, que no es otra cosa que la, entre comillas, potencia en dB, que llega la señal al otro lado, es menos 80, escucha, pero escucha justo, está en el límite. Entonces, el problema, el punto, el enunciado dice, bueno, dame un margen de 10 dB, de tal forma que yo necesite una señal de menos 70 dB. ¿Está claro? Facundo. Facundo. Hola, sí, no, disculpe que estoy tratando de calcular yo también. Más o menos, sí. Claro, si el equipo del lado B escucha a menos 80 y pide un margen de 10, entonces pide básicamente, entre otras cosas, que la señal llegue por lo menos a menos 70 dB, dBm, dBi, lo que ustedes quieran. ¿Entendemos, Rita? Rita, ¿está ahí? ¿Te fuiste? Bueno. Sí, profe, sí. Ahí va. Sí, sí, bueno. aquí. Listo. Entonces, entonces, considerando eso y que tenemos, no, ¿dónde estaba esto? Esto estaba aquí. Tenemos un RSSI de menos 59,63. ¿El sistema funciona o no? Sí. Y sí, en el palo. ¿En el palo? ¿Por qué en el palo? No, por 10 dB tiene el No, margen. está bien, está bien. Por 10 dB. Dice que era 70, está bien, por 10 dB. Por 10 dB el sistema funciona.
¿Está? Perfecto. Entonces, la respuesta de esto es, ¿el sistema planteado funciona? Sí funciona, incluso en la respuesta ustedes podrían poner, tiene todavía un margen de tanto dB, porque la señal llega a tanto dB, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo las antenas para que la distancia esta de 2 pase a ser 10 kilómetros? ¿Qué RSSI me da? ¿Alguien lo hizo ya? Marcos, abriste el micrófono y cerraste. Sí, profe, menos 72 aproximadamente. Ajá, o sea, vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces, si esto, vamos a tachar esto y esto. Entonces, ahora pasa a ser esto 10 kilómetros, 10 km, y me da el RSSI de Menos 72. 72 dB, pongámosle. ¿El sistema funciona o no? No, por 2 dB. No por dB. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Está? Bueno, el sistema no funciona por 2 dB. ¿Cuáles serían las alternativas para que el sistema funcione? Pablo, Avellaneda, ¿estás? Sí, profe. ¿Qué podríamos hacer para que el sistema funcione? Podemos reducir la distancia o poner una antena más potente, por ejemplo, o el router cambiarlo y ponerle algo más potente, o un amplificador de la antena del router. Los amplificadores activos con corriente. Todo sí, pero no hay que poner un mango. Todo lo que has dicho es correcto. Todo lo que has dicho es correcto, pero yo necesito que tenga 10 kilómetros y no quiero poner un mango. ¿Qué hago? Déjenme pensar por un segundo. Sí, sí, a ver al resto de la manada, ¿qué hago? ¿Sería posible reducir la frecuencia y que siga funcionando el sistema? Reducir la frecuencia. Vos también pedís cosas, ¿no? Acuérdense de que la fórmula de atenuación o pérdida en el espacio libre depende de la frecuencia que estoy utilizando. En el gráfico, perdón, en el gráfico estoy usando 5.8 GHz. Si yo pudiera bajar esta frecuencia, yo podría, bajar la pérdida en espacio libre. ¿Sí? Si yo bajo la frecuencia esta, yo bajo la pérdida en espacio libre. Y yo sé, porque ustedes sé que saben, que las dos frecuencias libres sin costo, de alguna forma, para usar en Wi-Fi es la 5.8 y la 2.4 GHz. Profe, mi pregunta iba por el hecho de si las antenas que funcionan a 5.8 funcionarían a 2.4. Mirá, las antenas, a ver, a nivel del mercado, digamos, real, primero andaban a 2.4 y después andan a 5. Perfecto, eso no sabía, por eso era la pregunta. Y digamos. de hecho pueden andar en otras frecuencias. Pero si yo hago funcionar este punto a punto de 10 kilómetros en otra frecuencia, probablemente tengan que pagar por el uso de la frecuencia que no es gratuita. Perfecto, bien, bien. ¿Está? Yo les puedo garantizar
de que el punto D funciona si usamos 2.4. Claro, esa tiene más alcance. Profe, Ah. y si le sacamos 2 metros al cable, si lo reducimos en 2 metros, ahí se reduce también la pérdida. Vos decís en la antena, digamos, en la altura de la antena. Claro. Claro, el tema está en que no te dice el sistema, pero uno pone una altura de la antena porque uno tiene que tener aparte línea vista, libre, que se llama. ¿Estamos? Entonces, eso no modifiquemos, porque no lo podemos modificar porque no sabemos qué hay en el medio, pero sí les puedo garantizar que 2.4 GHz es mucho más viable que 5.8. Eso se podría cortar el cable en caso de que, bueno, sobre el cable que esté conectado a la antena, ¿verdad? ¿Cómo? En el caso que si se pudiera, en caso hipotético que si se pudiera cortar la distancia del cable, sería en el caso de que esté sobrando cable, que esté conectado hacia la antena. Claro, en realidad, a ver, en el caso real, si bien el cable coaxial tiene mucha atenuación, no es un factor que te modifique mucho el amperímetro, digamos. No modifica tanto, pero sí, si vos tenés cable de sobra de alguno de los dos lados, sí, lo podés cortar y ver qué pasa. ¿Sí? Está. Claro, pero eso a su vez cuando se hace el empalme de nuevo se pierde algo también, ¿verdad? Y por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Todo tiene ahí su equilibrio de ganancias, pérdidas. También podría agarrar y decir, bueno, ver si el router del lado va, puede tirar un poquito más de potencia. El mismo router tirando un poquitito más de potencia. Capaz que ganas algo. Bueno, pues eso, digamos, el caso hipotético de estar realmente frente al router, delante de la antena, etc. Acá, como está planteado, y al no poder modificar demasiado del dibujo, lo que sí podemos hacer es modificar la frecuencia. Y le garantizo, el punto D en 2.4 funciona. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? Bien. Bueno. Nada por ahora. Hasta ahí vienen ustedes y ahora viene la parte del ruido. Yo le diría de que se enfrenten a este ejercicio. Probablemente la semana que viene yo ponga fecha de entrega de esto, que va a ser probablemente durante la semana, porque inclusive el profe estaba hablando de que la semana que viene hagamos ya un test de esta unidad, dando por terminada y avanzando ya sobre la 4. Así que, por otra parte, ahí he subido horarios nuevos al aula virtual, donde ya están los horarios de consulta, del ingeniero Such y acá del ingeniero Carrasco. Bueno, ante alguna duda que tengan del TP o de las unidades, no hay problema. Profe, sí. Ahora que menciona lo del test, bueno, yo le quería comentar que por mi parte yo rindo un examen final el jueves que viene. No, perdón, el viernes. Me equivoqué. El viernes, no, entonces jueves estamos en línea todavía. Así que nada, a estudiar, enfréntense al ejercicio 2, no es difícil, básicamente habla de ruido que van a ver ahora de mañana, y no es difícil resolverlo, porque muy probablemente ya la semana que viene nos veamos con un test, existe la posibilidad, todavía no está muy claro. Profe, TP2 se puede entregar hasta hoy a la noche, ¿verdad? Entiendo que sí. Bien, perfecto. Entiendo que sí. A ver... No lo tengo abierto. Sí, creo que sí, era hasta hoy. TP está y entrega, sí, hasta hoy. Ya de noche. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más, nos vemos la clase que viene.
Nos vemos, profe, que esté bien. Hasta luego.